Bienvenidos a Estudiar Vale la Pena. Después de 30 años de investigaciones, el doctor Francisco Lopera, el neurólogo y científico que lucha contra el Alzheimer, puso a prueba un medicamento que permitiría la prevención de la enfermedad. Su investigación, que se realiza en el norte de Antioquia, ha captado la atención de todo el mundo. Así que los invito a que se queden con nosotros, a que conozcan la fantástica historia del doctor Lopera, sus estudios, su investigación y la posible cura preventiva contra el Alzheimer, la peste de la memoria. Bienvenidos. Bueno, lo importante que hay en el norte de Antioquia es que hay el foco más grande del mundo con una enfermedad hereditaria, que es la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Y esta enfermedad afecta a todo el departamento de Antioquia y hemos estado trabajando durante 30 años para encontrar una solución. Hoy vamos a empezar acá a inaugurar el proyecto en Yarumal y esto quiere decir que ha valido la pena trabajar durante 30 años para tratar de encontrar una solución. Y con la convicción que da el saber, el apostarle al estudio, a la investigación por más de media vida, el doctor Francisco Lopera anunciaba a este público el comienzo de un ensayo clínico para prevenir el Alzheimer. 300 miembros de familias afectadas por la enfermedad en Antioquia, hoy sanas, pero con alto riesgo de desarrollarla, serían los beneficiados. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, el cerebro. Aquí tenemos un cerebro de una persona normal y aquí tenemos un cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer. La diferencia entre estos dos cerebros es que este pesa 500 gramos menos que este, ha perdido peso, ha perdido volumen, está atrofiado. Y como ellos, miles de personas en el norte antioqueño permanecen expectantes ante los avances del grupo de investigación en neurociencias del Dr. Lopera. Investigación que trasciende estas montañas para lograr beneficiar a millones de portadores de la denominada peste de la memoria en todo el mundo. Yo nací en Aragón, Antioquia, y viví allí hasta los 10 años de edad. Lo que recuerdo de esa época es que tenía muchos deseos de entrar a la escuela, pero en esa época se necesitaba tener 8 años de edad. Y como cumplía años en junio, me tocó esperar hasta los 8 y medio para entrar a primero. Y esa fue, digamos, el recuerdo más interesante de la dificultad para entrar a la escuela, la edad. Y el segundo, que sentía mucha envidia de mi hermana, que sabía leer y me parecía que tenía acceso a todos los secretos del mundo por el hecho de saber leer. Y mi afán de entrar a la escuela era aprender a leer para acceder a esos secretos. Secretos que hoy hacen de Francisco uno de los científicos más laureados en el continente americano por cuenta de su investigación del Alzheimer familiar precoz, un colombiano ejemplar, nacido y criado en estas tierras del norte antioqueño, a donde siempre ha vuelto o quizá de donde nunca se ha ido en su intento de encontrar una cura para el Alzheimer de más de 5.000 personas de un mismo tronco familiar, sus paisanos, su familia. Vine a Yarumal a ser tercero de primaria, debido a que la familia nos trasladamos todos a vivir acá y estudié tercero, cuarto y quinto en la escuela Epifanio Mejía. Este fue un periodo también muy interesante porque estaba en una escuela que me parecía muy grande. El desempeño académico fue promedio, un estudiante promedio de la escuela, sin mayores sobresaltos. Mi familia es una familia muy numerosa y cuando nos trasladamos de Aragón a Yarumal, una de las ideas era que Yarumal, como era una ciudad grande, había muchas oportunidades de trabajo. Y de hecho, mis hermanos y yo estuvimos involucrados en actividades de ventas ambulantes como paletas, lotería, frutas, y de esta manera también nos ayudábamos para comprar los útiles, para comprar los cuadernos, los tenis y el uniforme del colegio.
Y según lo vemos hoy, la medicina fue su mejor opción, contrario a la venta de paletas en el frío Yarumal. Afortunadamente, el joven Francisco sintió el llamado de su vocación desde muy joven y se puso en carrera para lograrlo. Después de terminar la primaria, yo me fui a estudiar a Santa Rosa de Osos 3 años y regresé a Yarumal a hacer el cuarto y quinto, bachillerato. Y en cuarto y quinto bachillerato estudié en el Pío XII, una institución que había aquí en Yarumal en esa época, y conocí un compañero, Darío Fernández, que hoy en día es médico. Nos formamos y estudiamos mucho y nos preparamos sobre qué queríamos hacer en la vida. Incluso en nuestros cuadernos todos los años escribíamos en la primera página una frase: nada imposible para el que quiere, para reafirmar durante todo el año que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y con la influencia de este compañero Darío Fernández, finalmente tomé la decisión de estudiar medicina. Él me convenció que estudiáramos medicina y de hecho los dos estudiamos medicina y hoy en día ambos ejercemos como médicos. Es que lo que se planea y se trabaja se cumple. Le pasó al doctor Francisco Lopera y le pasó a la comunidad de Vigía del Fuerte en el Atrato Medio antioqueño, quienes recibieron de manos de la Gobernación de Antioquia un parque educativo, una institución educativa para la comunidad de Embera y un multideportivo, espacios donde las oportunidades transformarán vidas. El 8 de mayo será recordado por todos los vigieños como un día de fiesta en el que se abrieron las puertas de las oportunidades a partir de estas infraestructuras que hacen parte del Plan Municipal Integral de Vigía del Fuerte, en el que se invierten 26.000 millones de pesos. Los habitantes de este municipio de Urabá, históricamente olvidado, expresan la felicidad que sienten al ver que lo prometido por la Gobernación de Antioquia se volvió realidad. Felicitaciones a todos los habitantes de Vigía del Fuerte. Ahora el llamado es aprovechar y a cuidar estos espacios, sinónimo de esperanza, dignidad y progreso. Ya continuamos con Estudiar Vale la Pena. Tan, tan, tara, tan, tan, ¡au! Continuamos con Estudiar Vale la Pena, pero antes de seguir con la historia del neurólogo más prestigioso que han dado estas tierras, hay más de los parques educativos a propósito del primero entregado en Vigía del Fuerte. El SENA será uno de los protagonistas en los parques educativos. En Vigía del Fuerte contará con un espacio para formación titulada en la media técnica y complementaria y hará presencia en el parque con los programas de Técnico en Acuicultura, Club de Emprendimiento, Club de Bilingüismo, Tropembos, metodología para comunidades indígenas, afro y campesinas para apoyar proyectos de investigación local en la región. Así que, como en Vigía del Fuerte, el SENA estará presente en cada uno de los 80 parques educativos de Antioquia. Y ahora sí, continuemos con la historia del doctor Francisco Lopera, sus estudios universitarios y su destacada labor como médico científico. Las familias de Antioquia están en este grupo de 392 familias, pero probablemente las 25 familias que hay en Antioquia con Alzheimer genético por la mutación paisa representan más del 50% de las familias del mundo con Alzheimer genético. Y es que los avances de investigación que hoy expone el doctor Lopera en este pequeño auditorio se magnifican con los impactos que a futuro tendrá no solo en la población con Alzheimer de inicio precoz en Antioquia, sino en todo el mundo. Y pensar que esto es producto del talento, el estudio y los sacrificios que este científico ha hecho a lo largo de su vida, como cuando de Yarumal se mudó a Medellín para comenzar a hacer realidad su sueño. El paso de Yarumal a Medellín fue difícil porque yo me quería ir a hacer sexto bachillerato allá a Medellín con la finalidad de tener una mejor formación en el sexto de bachillerato y estar mejor preparado para pasar la universidad. Y efectivamente en este colegio me fue muy bien, fui el segundo mejor bachiller del colegio y ese año pasé a la universidad, a medicina, después de haber presentado por primera vez el examen de admisión. Ya en la Universidad de Antioquia, las cosas fueron a otro precio. Francisco, echando mano a su conocida recursividad para generar ingresos, se las ingenió para seguir firme en su intención de profesionalizarse. El desempeño en la Facultad de Medicina fue promedio, yo era un estudiante promedio. Sin embargo, durante la formación como médico, yo trabajaba como profesor de bachillerato en el mismo colegio donde terminé sexto bachillerato.
pero eso era un trabajo muy duro porque era un trabajo de 6 a 10 de la noche. Y en medicina el estudiante requiere estudiar demasiado. Pero 1 año o 2 años después de haber iniciado la carrera de medicina, tuve la oportunidad de que me nombraran profesor de cátedra de psicología. Y durante toda mi carrera fui profesor de psicología y eso me ayudó mucho en mi formación como médico y también desde el punto de vista económico para sostenerme como estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia. Francisco supo que cada sacrificio traía su recompensa. Cada paso en su carrera profesional lo acercaba aún más al éxito. Cuando yo terminé medicina, hice rural en el Chocó y después regresé a la Facultad de Medicina para hacer neurología, para estudiar como especialista en neurología clínica. Y para ser especialista es necesario hacer un trabajo de investigación. Yo presenté mi propuesta de investigación sobre el tratamiento del dolor de cabeza con acupuntura, terapia neural alemana y auriculomedicina. Y me llamaron para decirme que debía dedicarme a la neurología o debería irme a la China a estudiar acupuntura. Total que me tocó cambiar de tema y escoger un tema diferente para graduarme como médico neurólogo. Ese fue el primer encuentro del doctor Francisco con el estudio de la enfermedad que hace 30 años lo trasnocha. En definitiva, no tuvo que irse hasta la China. Bélgica fue el país al que viajó Francisco para estudiar una especialización en neurología del comportamiento en niños y adultos. Y becado por el gobierno belga. Para mí fue mucho más fácil ese traslado de Medellín a Bruselas que el traslado de Yarumal a Medellín. Para un estudiante de provincia es muy complicado salir de la provincia, pero una vez que tiene la oportunidad de salir de la provincia y desenvolverse en el medio de la gran ciudad, encuentra la manera de buscar soluciones para dar pasos más grandes. Mejor dicho, el mundo se le hacía cada vez más pequeño a este neurólogo del comportamiento que con su saber decidió apostarle de lleno a la investigación en su propia tierra. Yo hice 2 años en Bélgica y tuve la oportunidad de quedarme haciendo un doctorado, pero decidí regresarme porque me parecía que yo ya había cumplido el objetivo de salir al exterior. Aprendí que todo lo que se hace en el exterior se puede hacer acá, que simplemente el conocimiento, el saber, no depende del lugar donde uno esté, sino de las ganas que uno tenga. Y de hecho también analicé que en mi país podía hacer cosas más interesantes que las que podría hacer en el exterior. Por eso decidí venirme porque me parecía que aquí tenía más oportunidades. Cuando yo viajé a Bélgica me llevé en mi maletín las genealogías de las familias de Yarumal, Belmira, Angostura, afectadas con Alzheimer genético. Yo había reconstruido ya las genealogías y quería encontrar a alguien en Bélgica que se interesara para estudiar estas familias. Pues no encontré quien se interesara en ellas. Me tocó regresarme con las genealogías debajo del brazo y una vez que regresé acá, empecé nuevamente a trabajar con estas familias y se empezó a desarrollar la investigación que hoy en día cumple 30 años. Y es que la perseverancia, la disciplina y el estudio han hecho del Dr. Lopera el exitoso investigador que la comunidad científica conoce. Y en otra información, les cuento que se cerraron las inscripciones para las Olimpiadas del Conocimiento 2014. Y pronto, muy pronto, veremos en escena a los 45 finalistas regionales del programa concurso preferido de los antioqueños. Las Olimpiadas del Conocimiento hacen parte del paquete de estrategias que puso en marcha la Gobernación de Antioquia para mejorar la calidad de la educación en el departamento. Más de 50.000 jóvenes de 450 establecimientos educativos del departamento, 368 oficiales y 82 no oficiales, tomarán la partida de esta competencia que elegirá el sucesor de Juan José Muñoz, campeón de las Olimpiadas del Conocimiento 2013. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena.
Felicitaciones a los 12.042 estudiantes que se inscribieron al programa Vamos pa' la U, dirigido a jóvenes de 10º y 11º que buscan mejorar sus competencias en lenguaje y matemáticas y así prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad y para las pruebas Saber 11. Los inscritos recibieron un correo electrónico por medio del cual se les informó si quedaron o no seleccionados y se les dio la bienvenida al programa. En www.uda.edu.co puedes informarte cómo se llevará a cabo el aprendizaje. Ahora continuamos con el desenlace de la historia del doctor Francisco Lopera. Antes de salir para Bélgica yo había dejado un grupo de investigación que se llamaba el grupo de afasias. Cuando regresé retomé ese grupo y ese grupo se convirtió en el grupo de investigación en neurociencias de la Facultad de Medicina. En este grupo se han reportado grupos poblacionales en Antioquia con enfermedades neurodegenerativas hereditarias, como la enfermedad de Parkinson juvenil en Peque, la enfermedad de Huntington, el Cadacil en Amagá, Santa Fe de Antioquia y Guarni, y otras enfermedades neurodegenerativas identificadas en el departamento, además del Alzheimer familiar precoz. Son evidentes los resultados de este grupo de investigación, fundado y liderado por el Dr. Lopera desde hace 30 años. No en vano, su reconocimiento nacional e internacional, asimismo sus premios y distinciones académicas. Bueno, dentro de todas las investigaciones que hemos desarrollado en el grupo, la más importante, por decirlo de alguna manera, es la que hemos desarrollado en el norte de Antioquia y en todo el departamento de Antioquia sobre enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, por ser este el grupo poblacional más grande del mundo con una forma temprana de Alzheimer. Y Yarumal es uno de los centros principales donde hay esta población afectada, en Yarumal y en sus alrededores. Y es por eso que hoy estamos aquí, en la tierra del Dr. Lopera, siendo testigos de un hecho sin precedentes para la ciencia médica antioqueña con impacto mundial. Estamos en la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, en el área de PIP, donde hicimos las adecuaciones necesarias para que se hiciera toda la investigación del estudio clínico que está liderando el Dr. Lopera de la enfermedad de Alzheimer. Y es aquí donde se tratará a los 300 miembros de familias afectadas por el Alzheimer familiar genético de inicio temprano del norte de Antioquia, esperando a que el medicamento, utilizado como terapia preventiva, modifique los biomarcadores que son indicadores del desarrollo de la enfermedad. El impacto dependerá de la eficacia que tenga el medicamento, que es algo que se va a saber en el año 2020. El estudio va a ser hasta el año 2020 y después de que termine el estudio se podrá saber los resultados de su eficacia. Yo confío en que sean muy buenos y no solamente se va a trasladar este beneficio a los usuarios de Antioquia, sino de Colombia y del mundo entero. Esta es una propuesta para salvar a la humanidad de una enfermedad degenerativa tan grave como es el Alzheimer, que no solamente afecta al usuario, sino a su grupo cuidador. Entonces, estas iniciativas, la iniciativa que tiene el Dr. Lopera con su grupo de neurociencias, no solamente es para el norte de Antioquia o para la gente que viene aquí al hospital, es para salvar la humanidad. Pero más allá de la vocación y el espíritu científico del Dr. Lopera, existen razones muy profundas y afectivas para haber dedicado más de media vida a la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Mi familia es una familia que ha tenido también Alzheimer o una demencia tardía. Mi abuela y varios miembros de mi familia han sufrido demencia. Entonces, en cierto sentido, también, digamos, eso me motiva a encontrar una solución para estas enfermedades, porque es parte también de mi vida y en lo personal y en la sociedad que me vio nacer y en la sociedad que crecí. Es un problema que he visto acá, que toca a mi familia y que toca a mi pueblo. En ese sentido, creo que también eso ha influido mucho a que tenga una motivación muy especial por este tema. El Dr. Lopera incluso es consciente que la enfermedad podría tocar su puerta en cualquier momento. Pues es posible.
es posible y por eso también trabajo intensamente para que haya una solución para esta enfermedad y que eventualmente no sea también tocado o golpeado por ella. El estudio, la investigación y el amor por su profesión han hecho de Francisco Lopera un personaje ilustre, tan sencillo y humilde como ningún otro que cuente con semejante bagaje científico y experiencia académica. El doctor Francisco Lopera es la prueba fehaciente de que vale la pena estudiar, que vale la pena trabajar con convicción y que vale la pena esforzarse por ser cada día mejor. El conocimiento produce placer, el conocimiento produce placer, produce satisfacción y además porque estudiando se puede buscar soluciones a problemas, de tal manera que me parece que siempre que se invierte tiempo en estudiar o en investigar, eso vale la pena. Algún día puede ser recompensado con algún éxito, con algún logro, y si no se logra un resultado, por lo menos el conocimiento en sí mismo produce placer. El estudio clínico del doctor Francisco Lopera, como resultado de sus 30 años de estudio, se convierte en un hito para la ciencia nacional y un punto de quiebre para la investigación del Alzheimer en el mundo. Talento, disciplina y estudio se combinan en el perfil del doctor Lopera, toda una autoridad científica de las neurociencias en el país y en el mundo. Puedes escribirnos a estudiarvalepapena@teleantioquia.com.co, dejar allí tus comentarios, sugerencias e inquietudes e historias como las del doctor Lopera, que nos demuestran una vez más que en Antioquia, la más educada, estudiar vale la pena. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 y desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.